amar la venida del Señor, la carrera, la batalla y la fe. Un libro de la editorial Árbol de la Vida, escrito por Miguel Ma. Bienvenidos. Amén, Señor Jesús. Continuamos ya casi llegando al final de este capítulo. Hoy veremos estimar a los demás superiores. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto nos muestra que nuestra relación debe ser de humildad y no debe haber partidismo o vanagloria en nuestro medio. Pablo nos muestra en este versículo que somos humildes cuando estimamos a los demás superiores a nosotros. Podemos ver un ejemplo espectacular con respecto a esto. Cuando estamos en una escalera mecánica mirando hacia adelante y vemos a los demás superiores a nosotros, es una señal de que estamos subiendo. No obstante, en el momento en que entramos en una escalera mecánica y vemos a todos debajo de nosotros, es una señal de que estamos bajando. Entonces vemos a todos los hermanos mayores que nosotros. Significa que estamos subiendo espiritualmente, pero si miramos a los hermanos y los vemos debajo de nosotros, es una señal de que estamos cayendo espiritualmente. ¿Cómo estamos viendo a los hermanos, amado oyente? Si verdaderamente tenemos la visión del cuerpo de Cristo, sentiremos que cada hermano es importante y superior a nosotros en nuestra vida. Así Pablo complementa: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, advirtiendo que no pensemos solo en lo que es bueno para nosotros, sino que necesitamos considerar lo que es bueno para el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo está bien, estaremos bien. Esta es una visión que debe gobernarnos. Amén. Sufrir por Cristo y por el Evangelio. Al servir al Señor, pasamos por muchas situaciones y problemas difíciles. Necesitamos aprender a vislumbrar las circunstancias que nos sobrevienen bajo una perspectiva diferente. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, Pablo nos da un testimonio de su sufrimiento por causa del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo sufrió por causa del Evangelio, estaba preso, pero declaró que la mayoría de los hermanos, estimulados en el Señor por sus prisiones, osaban hablar con más atrevimiento la palabra de Dios. Amén. Podemos decir en otras palabras que ellos decían: Pablo está sufriendo por causa del Evangelio. Yo también voy a sufrir por esa misma razón. Amén. El hecho de que el siervo del Señor diera su vida por causa del Evangelio alentó a los hermanos. Amén. Esos sufrimientos como los que Pablo experimentó forman parte de la gracia de sufrir por Cristo y su cuerpo. Oh, Señor Jesús. En Filipenses capítulo 1, versículo 29 leemos: Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Además de la gracia de creer en Cristo, recibimos también la gracia de padecer por Él. Aquellos que sirven siempre sufren por causa de los que cuidan. Cuando algún hermano pasa por dificultades, comparte sus problemas con los líderes y estos se comprometen a orar por él. Ese problema es llevado al interior de sus corazones, generando una serie de sentimientos y sufrimientos por el hermano. Si esos sentimientos no son generados, no habrá intercesión. Por causa de esos sentimientos, ellos oran intercediendo por el hermano y sus problemas. Ese sufrimiento es la gracia de sufrir por Cristo. Amén.
Lo único que importa es Cristo. Amén. Lo único que importa es Cristo. Amén. En Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18 leemos: Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Estos versículos nos muestran el sentir de Pablo con relación al hecho de que otros predicaban con la intención de provocarlo y así aumentar su sufrimiento. Él no se preocupaba por sí mismo, sino por Cristo. Por eso podía alegrarse. Finalmente vemos orar los unos por los otros. Filipenses capítulo 1, 19 al 21 nos motiva, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh Señor Jesús, necesitamos orar los unos por los otros. Mediante la oración de los hermanos, la provisión del Espíritu de Jesucristo nos libera para avanzar cada vez más. Entre los hermanos que sirven debe haber cuidado de oración de los unos por los otros. Así recibiremos ayuda del cuerpo y de la cabeza. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, porque Pablo nos muestra lo que él había pasado. Señor Jesús, oh Señor Jesús, él estaba preso. Sí. Señor Jesús, pero gracias al Señor, Amén. porque él no se desanimó. Señor Jesús, oh Señor Jesús, él a pesar de que había sufrido, de que estaba sufriendo, Señor Jesús, él aún predicaba el Evangelio. Amén. Este sufrimiento era por causa del Evangelio. Gracias al Señor, porque eso también nos motiva a nosotros. Amén. Señor Jesús, y que nosotros también podamos decir un día, yo también voy a sufrir por esta misma razón. Amén. Y él animaba, ¿no?, a los hermanos que les rodeaban a que puedan predicar con más osadía. Y ellos ciertamente fueron estimulados en el Señor por las prisiones y osaban hablar con más atrevimiento la palabra de Dios. Gracias al Señor. El hecho de que el siervo del Señor diera su vida por causa del Evangelio alentó a los hermanos y nos alienta a nosotros. Amén. Amado oyente, el día de mañana continuaremos con la lectura de este libro. Jesús es el Señor.